Frédéric Massé es codirector de la red de monitoreo del crimen organizado en América Latina y se encuentra ahora con nosotros desde Bogotá. Señor Massé, la pandemia ha paralizado prácticamente los aeropuertos y el comercio naval y terrestre. ¿Qué resquicios han encontrado las bandas criminales para eludir las restricciones logísticas? Buenos días. Yo creo que la pandemia tomó a todo el mundo por sorpresa y más que eludir a las restricciones, yo diría que esos grupos criminales se adaptaron a los efectos de la pandemia y les puedo dar algunos ejemplos. Primero, anticiparon las medidas de confinamiento. Tenemos algunos registros de que antes del inicio oficial de los confinamientos en algunos países de América Latina, de los cuales Colombia, enviaron muchas toneladas o muchas cantidades de droga para anticipar este confinamiento. Segundo, una vez que se tomaron las medidas de confinamiento, esos grupos se replegaron, es decir, que no quisieron tomar riesgos indebidos porque las lanchas rápidas, las aeronaves, las avionetas son más fáciles de detectar cuando ya no hay vuelos comerciales. Entonces, ellos se replegaron. Tercero, guardaron la mercancía y esperaron mejores tiempos. Inclusive en algunos casos, por estrategia mercantil, aprovecharon la crisis actual para generar escasez artificialmente y así incrementar los precios de sus productos. Pero también tenemos algunas adaptaciones a nivel de los medios de transportes. Por ejemplo, ya que no podían enviar mulas a través de vuelos comerciales, incrementaron los envíos a través de contenedores, porque el comercio nunca se paralizó totalmente. Entonces, había productos que siguieron siendo enviados a través de contenedores y las bandas, los grupos criminales, movieron las drogas a través de esos contenedores. Otro ejemplo también es el uso de narcos submarinos. Venía incrementándose en los últimos años, pero en los primeros meses hubo una disminución de los narcos submarinos incautados, porque obviamente no se pueden construir de la noche a la mañana. Pero después de esos 6 meses volvieron a incrementar los envíos de narcóticos a través de narcos submarinos. ¿Podemos pensar entonces, señor Massé, que se han establecido nuevos modus operandi más complejos que sobrevivirán cuando volvamos a la normalidad y se levanten las restricciones? Yo no sé si son realmente nuevos modus operandi ni si son mucho más complejos. Por ejemplo, en el caso de los submarinos, narcos submarinos, llevan 2 décadas enviando drogas a través de narcos submarinos. Ahora bien, esos submarinos vienen sofisticándose y efectivamente ese modus operandi yo creo que a futuro va a incrementar, va a desarrollarse porque presenta grandes ventajas aún en tiempos de pandemia. El impacto económico de la pandemia está siendo devastador en los países emergentes y usted ha apuntado a la degradación social que esto conlleva. ¿Esta degradación social supone un caldo de cultivo para las bandas criminales? Sí, es un caldo de cultivo porque primero las bandas intentaron reemplazar el Estado en su papel benefactor mediante la entrega de productos de primera necesidad como alimentos y así reforzar su control sobre esas comunidades y poblaciones. Pero también fue un caldo de la pandemia ha generado una crisis económica muy severa en muchos países, donde muchos comercios y muchas actividades se quedaron en bancarrota. También es una oportunidad para esos grupos que invirtieron, que prestaron parte de ese negocio que está en bancarrota. ¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías a las mafias y qué nichos se abren con la ciberdelincuencia? Tecnologías no son tan nuevas para esos grupos criminales, es decir, que esos grupos no esperaron la pandemia para usarlas. Estamos hablando obviamente de Internet, de la dark web, estamos también, como yo mencioné, los submarinos. También hay algunos casos de drones que sirven para la entrega de mercancías ilícitas. Y está obviamente todo el tema de las criptomonedas, que tampoco es nuevo, pero que es bastante útil para rastrear el origen del dinero. Es más difícil rastrear el origen del dinero a través de las criptomonedas, entonces es más fácil lavar el dinero proveniente de las ganancias de esos tráficos. Entonces, obviamente, esos grupos están utilizando y aprovechando esas nuevas tecnologías. Frédéric Massé, codirector de la red monitoreo del crimen organizado en América Latina, muchísimas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto.